gracias a todas las personas que se han conectado hoy a esta edición tan especial de Domingo de Magia, edición Semana Santa. Y hoy día justamente hemos preparado algo especialmente para ustedes, inspirado justamente en la Biblia, inspirado en las enseñanzas de los evangelios de Jesús y obviamente relacionándolo siempre a la sabiduría universal que nos dejó como legado nuestro maestro Gerardo Schmetlin Torres. A mí me gustaría preguntarles si ustedes saben o recuerdan o tienen presente cuál fue la ocasión en la que el Maestro Jesús maldijo. Tú sabías que hubo un día que yo creo que se salió de sus casillas el Maestro Jesús, se le salió todo el ego, el eneatipo, ¿no? Para mí que había comido mal o había dormido mal porque ese día dio de madrazos en el templo y fue todo un tema. Y sí, efectivamente, hubo un día que el Maestro Jesús maldijo. Y no solamente eso, sino que dio un mal ejemplo. Escúchenme con atención, ¿eh? Fíjense en esto. Ustedes van a decir, pero ¿cómo es posible que el Maestro Jesús dé un mal ejemplo? ¿Cómo es posible que el Maestro Jesús, que él siempre bendecía, maldiga? Es algo sumamente extraño, ¿no es cierto? Sin embargo, recordemos que en el profundo significado filosófico de las enseñanzas de la Biblia, todo tiene un sentido y un propósito, y todo tiene una enseñanza justamente escondida. La sabiduría ha sido encriptada, ha sido codificada. Entonces, sí, ¿por qué haría eso? ¿Qué motivaría a nuestro maestro a hacer un acto tan inapropiado como maldecir en lugar de bendecir? ¿Cómo es posible que maldijera? Y sobre todo, ¿por qué tendría que dar él un mal ejemplo? Para responderte esto, permíteme contarte antes tres historias, tres cortitas historias que tienen que ver justamente acerca del tema que vamos a desarrollar y que tiene que ver con el poder de las creencias. Henry Ford decía, si tú crees que estás sano o que estás enfermo, estás en lo cierto. Si crees que puedes o que no puedes, estás en lo cierto. Si crees que eres capaz o que eres incapaz, igual estás en lo cierto. Tus creencias dibujan tu realidad, ya sea que pintes con ellas un paraíso o un infierno. Eso es lo que decía Henry Ford. Y en alguna ocasión ustedes pueden buscar en los videos de Neil Donald Walsh, el autor de Conversaciones con Dios, hay un video muy bonito que dice, el universo solo te dice sí. Entonces, si nosotros orando podemos decir, por ejemplo, Señor, dame plata, ¿sí? ¿Quieres que te dé plata? Señor, dame salud, estoy enfermo. Sí, sí, pues estás enfermo. Porque no sabemos orar precisamente, no sabemos declarar la palabra, no nos aferramos a esos principios de sabiduría que están escondidos en la Biblia. Entonces, la primera historia. La primera historia trata acerca de Nick Sitzman. Nick Sitzman era un joven que trabajaba en una empresa de ferrocarriles. Y en alguna ocasión, este joven impetuoso y muy trabajador, a todos los empleados le dijeron, ¿saben qué? Van a salir una hora más temprano. Entonces todos se fueron, pero él se quedó muy laborioso como siempre, trabajando. Y sin darse cuenta, se quedó atrapado haciendo la limpieza en uno de los vagones de un ferrocarril, y que era justamente un vagón frigorífico. Entonces empezó a golpear, empezó a gritar, se quedó ronco, y nadie lo escuchaba porque ya no había nadie en la estación de ferrocarriles. Entonces, fíjense que esta persona, que era sumamente analítica, sumamente meticulosa y que sabía mucho acerca de estos datos, dijo, seguramente me queda oxígeno para unas 2, 3 horas más a la temperatura en la que estamos, y empezó a suponer, empezó a pensar fatalistamente. Y dijo, no, me voy a morir, aquí me voy a morir, me voy a quedar ahogado. Y empezó a sugestionarse, le empezó a dar pánico, empezó a sentirse mal, encontró un cuchillo y escribió en uno de los pisos de madera del frigorífico diciendo, Dios mío, me voy a morir congelado, si tan solo me quedara dormido, ¿no? Y efectivamente, al día siguiente abrieron el vagón frigorífico y lo encontraron muerto. Pero eso no es lo curioso de la historia. Efectivamente, cuando hicieron la autopsia, el tipo estaba congelado, pero la temperatura del vagón frigorífico era de apenas 13 grados centígrados. ¿Y por qué creen? Porque el vagón no estaba conectado, no estaba refrigerando. Sin embargo, su noica, su sugestión, el poder de su palabra hizo prácticamente que el tipo se muriera. Se sugestionó y él no pensaba que él estaba encendido, sin embargo, la firme convicción de su mente
al pensar que moriría, fue finalmente lo que lo terminó matando. La segunda historia tiene que ver con el efecto placebo. ¿Qué tiene que ver con el efecto placebo? En alguna ocasión, un doctor que se llama Bruce Moseley encontró a 180 personas que estaban con alguna deficiencia en las rodillas y los reunió, les dio una charla, una capacitación y decidió operarlos. Les dijo, vamos a tener una operación a las rodillas y vamos a ayudarlos a que salgan de este problema de salud. Sin embargo, lo que los pacientes no sabían era que solamente a la mitad lo operaron y a la otra mitad solamente le hicieron un pequeño corte en la rodilla, no le hicieron nada, lo volvieron a coser y sencillamente cerraron la herida. Después de algún tiempo, este grupo de pacientes a los que no les habían hecho ningún tipo de operación se terminó recuperando tanto como el primer grupo a los que sí lo operaron. Es decir, la fe que tenían ellos en la cirugía, que no era la cirugía real, lo hizo real. Y esto tiene que ver también justamente con esas cirugías placebas y cómo uno con la firme creencia puede terminar sanándose. Y la tercera tiene que ver también con un tema de cáncer. El doctor Bruno Klopfer estaba tratando de salvar a una persona, a un señor que se llamaba Wright y que tenía una serie de tumores. Tenía cáncer linfático y había hecho metástasis. Tenía los tumores del tamaño de una naranja. En ese momento había mucha expectativa por un medicamento que iba a salir que se llamaba Creviosen. Entonces, el enfermo de cáncer, que se llamaba Wright, les rogó a los doctores que usaran ese medicamento en él, a pesar de que era un medicamento que todavía se estaba testeando y que era un piloto. Y bueno, el doctor aceptó, por ejemplo, un día viernes, lo trató con este medicamento y 3 días después, el día lunes, Wright estaba totalmente sano. Le hicieron las pruebas, se puso de pie, ya le dieron de alta y estaba sano, sanote, puro machote, como se dice, sanísimo. Pero lo que no contaba este tipo, Wright, era que a las pocas semanas, a los pocos meses, salió un informe de una institución médica descartando la eficacia de este medicamento. Entonces, nuevamente, él se sugestionó y fue a la clínica y le dijo, creo que me ha vuelto el cáncer. Y le hicieron los análisis y efectivamente le había. Entonces, el doctor lo admitió por segunda vez, pero esta vez lo sugestionó más y le dijo, mira, ¿sabes qué? La verdad es que han salido algunos medicamentos fallados, pero yo tengo el último avance científico de este mismo medicamento, que es una dosis concentrada y con la que te garantizo, te aseguro que te vas a sanar. Gracias, doctor, le dijo, ¿no? Entonces, efectivamente, lo trataron y se volvió a sanar. Pero no contaba Wright que a los 2 días una institución médica ya del cáncer, la Asociación del Cáncer, definitivamente iba a descartar por completo la eficacia contra el cáncer de este medicamento. Y Wright leyó estos informes y se murió a los 2 días. Su creencia en el medicamento lo salvó al principio, sin embargo, su creencia negativa de que no era efectivo, nuevamente lo terminó matando. De repente a nosotros no nos va a ocurrir lo que le pasó a este tipo Nick, que se quedó encerrado en el vagón frigorífico, o no estás mal de las rodillas, o no tienes un cáncer. Sin embargo, si vamos por la vida dominados por el miedo, por el pánico, por la incertidumbre, con nuestros pensamientos negativos nos vamos a perder la oportunidad de vivir una vida intensamente con sabiduría, con satisfacción. Y con estas 3 historias queda claro que las creencias son muy, muy, muy poderosas y que también pueden dañarnos. La fe opera de un modo tanto positivo como negativo, o lo que nosotros llamamos la fe inversa. Y así nos convertimos en nuestros propios enemigos al tener diálogos internos destructivos ante las dificultades. Los investigadores indican que la persona con la que más hablamos en el día somos nosotros mismos y tenemos alrededor de 50,000 a 60,000 pensamientos, de los cuales el 80-90% son pensamientos negativos. Y no solamente eso, qué bueno fuera si los 40,000, 50,000 pensamientos fueran distintos. Por lo general son 4 o 5 pensamientos fatalistas que estamos repitiendo y martillando, con los cuales estamos martillando nuestra mente. Y no solamente eso, sino que los acompañamos con un sentido de identidad, con un diálogo completamente destructivo con el que nos disminuimos, nos devalorizamos, nos deprimimos, nos restamos energía vital, nos mantienen en sufrimiento y son pensamientos como
no sirvo para nada, estoy gordo, soy feo, soy un torpe, me enojo mucho, no debería estar así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese diálogo interno causa un efecto muy poderoso en nosotros, porque determina nuestra actitud, nuestra fisiología, y nos motiva o nos desmotiva a la hora de desempeñarnos en nuestra actividad diaria. El problema mental que nos causa sufrimiento se resuelve en el mismo lugar donde se origina, en la mente. Y qué mejor que ahora dentro de poco va a empezar un módulo de alquimia del pensamiento, va a haber dentro de poco unas novedades para que tú aprendas a controlar justamente la fuerza que tiene tu pensamiento y puedas inscribirte. Entonces, la Biblia, Salomón, ustedes saben, Salomón fue un rey del Antiguo Testamento que tenía muchísima sabiduría. Y él advirtió y dijo, cuida ante todo tus pensamientos, porque tus pensamientos controlan tu vida. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la información de Escuela de Magia y el Amor? En el día de ayer en el canal de Alejandro Vaquerizo, Comprender para Ser Feliz, justamente ayer y antes de ayer publicó 2 videos de los videitos diarios que publica con los extractos, y en uno de ellos hablaba de las limitaciones autoimpuestas. Gerardo se refería a esto diciendo literalmente, así de su propia voz, dice, estas limitaciones autoimpuestas están dentro de ti. Cuando dejas de hacer algo, cuando dejas de intentar algo, solo porque crees que no puedes hacerlo. No hay límites en el mundo físico. Los límites son mentales. Por eso dice que es autoimpuesta, porque tú crees que no puedes y esa misma creencia, esa firme creencia, te impide ni siquiera a intentarlo. Ya ni siquiera lo intentas. O lo intentas a medias y dices, no, yo estoy seguro que no va a dar resultado. Así que bueno, como quien dice, solamente por probar, pero no tienes esa energía, no tienes esa certeza. Entonces, esta complicación se agrava no solo cuando la creemos, sino sobre todo cuando la declaramos, cuando la verbalizamos, cuando ese diálogo destructivo que tenemos en nuestra mente, nosotros lo hacemos verbo. Y nosotros le damos vida a las palabras con las cosas que decimos. Y si a eso le agregamos sugestión, le agregamos emoción, le agregamos esa química que producen los sentimientos, entonces mucho mayor aún. Gerardo Schmedlin decía, refiriéndose a los maestros, que ellos decían, ten mucho cuidado con lo que hablas y con lo que dices. No vaya a ser que se te conceda. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las historias que les conté al principio? Tiene que ver justamente con lo que le pasó a Nick y a Wright. Lo mismo que le sucede a muchos de nosotros. Cada día recibimos lo que hablamos. Nuestras palabras llegan a ser tan proféticas, esa profecía autocumplida tan negativa, que se cumplen por sí solas. Si permites que tus pensamientos te derroten y le pones energía a esos pensamientos negativos a través de tus palabras, tus acciones van a ser consecuentes, porque el proceso creativo en la Biblia lo que dice es pensamiento, palabra y obra. O sea, lo creo, lo declaro, lo hablo, lo verbalizo, y con esa misma consecuencia voy y lo hago. ¿Me entiendes? Se crea todo se crea 2 veces. Primero lo creo, luego lo declaro y finalmente lo hago. Entonces, por eso que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con lo que pensamos y especialmente cuidarnos de lo que hablamos. Tomemos conciencia y tengamos presente que nuestra palabra tiene un enorme poder y querramos o no, le daremos vida a lo que estamos hablando, sea bueno o sea malo. Es triste que muchas personas vayan por su vida apáticas, desanimadas y deprimidas justamente a raíz de sus palabras, y que la mayoría de las personas insistan y se aferren tan tercamente a esa identidad negativa que tienen acerca de sí mismas, menospreciándose, disminuyéndose y desvalorizando, destruyendo y minando su confianza y su autoestima. Sus propias palabras afirman el camino hacia el fracaso. Entonces, este era el pequeño preámbulo que quería hacerte para lo que sigue, que es el tema de la parábola de la semilla, que es el terreno fértil es tu mente sugestionable, porque las parábolas, las palabras son parecidas a las semillas, y si las dices en voz alta, son plantadas en nuestro subconsciente y cobran vida propia, echan raíces, crecen y producen el fruto correspondiente. Entonces, en Semana Santa, desde que Jesús empezó a predicar, hay un versículo en la Biblia, que es de lo que te quiero hablar, que habla muy bien y retrata muy bien acerca de esa maldición que tuvo Jesús. Y es el siguiente, Marcos capítulo 11, versículo 12. Y dice,
al día siguiente, Jesús, cuando salió de Betania, tuvo hambre. ¿Cuántos tienen hambre de acá? Yo tengo hambre y yo todavía no he desayunado. Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, que tenía muchas hojas, estaba muy bonita, se acercó a ella para ver si había algo. Y cuando llegó a ellas, nada halló, sino solo hojas, pues no era tiempo de frutos, no era tiempo de higos. En ese momento era verano. Entonces, fíjate que en verano, en ese momento, no se cosechaba higos. Ponte a pensar, ¿por qué Jesús se acercó a una planta sabiendo que no era temporada de cosecha? No fue un descuido, fue a propósito. Muchas hojas y poco fruto. Entonces Jesús le dijo a la higuera, y aquí viene la maldición de Jesús. Fíjate que Jesús pudo decir que todas tus ramas den fruto, fructificar, da mucho fruto, pero no. Maldijo a la higuera, maldijo a la planta, maldijo al árbol y le dijo, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo dijo en voz alta para que lo escuchen a propósito los discípulos. Nunca, jamás nadie coma fruto de ti. Y yo quiero pensar que en ese momento la higuera lo escuchó, la conciencia de la higuera lo escuchó, y en ese momento, en el mundo metafísico, en el mundo espiritual, las raíces que no son visibles se exprimieron, se secaron. Y solamente fue cuestión de horas para que al día siguiente, cuando regresaron, uno de sus discípulos, Pedro, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquier persona que le diga a este monte, es un monte simbólico obviamente, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino tuviera fe, tuviera creencia, estuviera completamente convencido de lo que dice le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, verbalizando, declarando, creed que lo recibiréis y así os vendrá. Entonces, hay una enseñanza escondida detrás, hay una enseñanza profunda y filosófica que tiene que ver con esta parábola bíblica. Y a mí me gustaría invitarte a que tú la conozcas. Por un tema de tiempo, no te la puedo decir acá, pero me gustaría compartirte un regalo para ti, para toda la comunidad, y que tiene que ver justamente con esta enseñanza. El día de ayer justo terminé de escribir este texto, que es más largo, y que trata acerca del poder de la palabra hablada. El poder de la palabra hablada es un PDF cortito, creo que tiene 10 páginas, una cosa así, que habla justamente acerca de esta enseñanza y lo relaciona al poder de las creencias y el poder de la palabra hablada, relacionándola a las enseñanzas del maestro Gerardo Schmettling. Es decir, unimos las enseñanzas del maestro Jesús con las enseñanzas del maestro Gerardo Schmettling en esta Semana Santa. Entonces pueden, por favor, todos los que deseen buscarme en el Instagram como Percy Coronel y van a ver un link ahí. Le dan clic, se registran y van a poder descargar gratuitamente este texto que les he escrito a todos ustedes con mucho cariño, donde justamente explico cuál es la enseñanza escondida detrás de este versículo bíblico. Muchísimas gracias. Ahora